Cuando los historiadores modernos intentan explicar por qué ciertas civilizaciones resistieron el colapso mientras otras se desintegraron en cuestión de décadas, suelen recurrir a factores visibles: ejércitos, recursos, rutas comerciales, tecnología. Sin embargo, existe una corriente historiográfica menos popular, aunque profundamente reveladora, que señala un elemento intangible, casi incómodo para la historia tradicional: la relación de los individuos con su propia mente. En ningún periodo este fenómeno fue tan evidente como en los siglos de transición del mundo grecorromano, cuando el orden político parecía sólido en apariencia, pero estaba internamente corroído por la inestabilidad, la ambición desmedida y el miedo constante al cambio. Fue en este contexto, marcado por guerras civiles, traiciones senatoriales y una incertidumbre social crónica, donde comenzó a gestarse una de las ideas más subversivas jamás formuladas: la calma como forma de poder. El ciudadano romano del siglo I no vivía en paz. Vivía en vigilancia. La prosperidad del imperio no eliminó la ansiedad, la sofisticó. Los ascensos sociales eran rápidos, pero las caídas aún más. Un favor imperial podía elevar a un hombre en una mañana y condenarlo al exilio antes del anochecer. En ese mundo, reaccionar emocionalmente no era solo una debilidad, era una sentencia. Es aquí donde debemos detenernos, como historiadores, y comprender algo fundamental: el estoicismo no nació como una filosofía abstracta, sino como una respuesta práctica a una realidad insoportable. No fue una moda intelectual. Fue una tecnología psicológica de supervivencia. A diferencia de otras escuelas filosóficas que buscaban explicar el universo, los estoicos se concentraron en algo más urgente: como permanecer íntegro cuando todo alrededor se desmorona. Los registros, cartas, discursos, meditaciones privadas, muestran que la calma no era entendida como pasividad. Muy al contrario. Para el estoico antiguo, la calma era una posición estratégica. Un estado mental desde el cual se podía observar el caos sin ser absorbido por él. En un mundo donde la mayoría reaccionaba, el estoico aprendía a responder. Y esta diferencia, aparentemente sutil, tendría consecuencias históricas profundas. La élite romana comenzó a notar algo inquietante: aquellos hombres que menos se alteraban eran los que más tiempo sobrevivían al juego del poder. No gritaban en el Senado. No se defendían impulsivamente. No celebraban las victorias con exceso ni se derrumbaban ante las pérdidas. Eran, para muchos, inquietantemente imperturbables. Pero esta imperturbabilidad no era innata. Era entrenada. Aquí aparece una idea que los textos antiguos repiten con insistencia casi obsesiva: la mente indisciplinada es el mayor enemigo del hombre poderoso. No el adversario externo. No la conspiración. No la guerra. La reacción emocional descontrolada. Desde esta perspectiva, la calma dejó de ser una virtud moral y se convirtió en un recurso estratégico. Un recurso escaso. Los estoicos comprendieron algo que la psicología moderna tardaría siglos en formalizar. El primer impulso nunca es el más inteligente. Y así, mientras las masas eran arrastradas por el pánico colectivo, el resentimiento o la euforia momentánea, una minoría aprendía a detenerse, a observar, a esperar. No es casualidad que muchos de los hombres más influyentes de su tiempo, generales, administradores, juristas, fueran lectores silenciosos de textos estoicos. No proclamaban la filosofía, la practicaban en privado. Porque en un entorno volátil, mostrar autocontrol era más peligroso que perderlo. Esta introducción histórica nos obliga a replantear una idea moderna profundamente errónea: que la calma es debilidad. En la antigüedad, la calma era una forma elevada de agresión pasiva contra el caos. No atacaba, no se defendía, simplemente no se dejaba dominar. Y aquí, precisamente aquí, comienza nuestra investigación más profunda. Porque si la calma fue una herramienta de supervivencia en uno de los periodos más inestables de la historia, la pregunta inevitable es: ¿por qué habría dejado de serlo hoy? Parte 2. El nacimiento del autocontrol como disciplina. Si la introducción histórica nos mostró por qué la calma se volvió necesaria, ahora debemos abordar una cuestión más incómoda y mucho más profunda: ¿cómo se fabricaba esa calma? Porque los estoicos nunca creyeron que el dominio interior fuera un don natural. Al contrario, lo consideraban una construcción deliberada, casi artesanal, levantada día tras día contra la tendencia humana al desorden emocional. Los textos que han sobrevivido, fragmentos, reflexiones privadas, instrucciones veladas, revelan un hecho crucial: el autocontrol no era una actitud, sino una disciplina sistemática. Y como toda disciplina, comenzaba con una premisa dura y poco reconfortante:
la mente humana no busca la verdad ni la serenidad, busca la comodidad inmediata. Para el estoico antiguo, esta observación no era motivo de lamento, sino de estrategia. Si la mente tiende a reaccionar, entonces el entrenamiento debía orientarse a interrumpir la reacción. No eliminarla, eso sería imposible, sino crear un espacio mínimo, casi imperceptible, entre el estímulo y la respuesta. Ese espacio era la calma. A diferencia de las religiones mistéricas o de las corrientes filosóficas más especulativas, el estoicismo no prometía iluminación ni revelaciones súbitas. Prometía algo mucho más sobrio y, por ello, más poderoso: claridad bajo presión. El primer paso del entrenamiento consistía en una idea que hoy nos resulta evidente, pero que en su momento fue radical: no son los hechos los que perturban al hombre, sino el juicio que hace sobre ellos. Esta afirmación, repetida hasta el agotamiento por los maestros estoicos, tenía una función muy concreta: desplazar la atención del mundo externo al mundo interno. El ciudadano romano no podía controlar el decreto del emperador, la traición de un aliado o la inestabilidad económica. Pero sí podía, con enorme esfuerzo, controlar la interpretación que hacía de esos eventos. Y en ese control residía una forma silenciosa de libertad. La práctica diaria era austera, casi monástica. No había rituales públicos ni demostraciones externas. El entrenamiento se realizaba en la soledad del pensamiento. Antes de dormir, el individuo repasaba mentalmente los acontecimientos del día, no para justificarse, sino para auditar sus reacciones. ¿Dónde perdió la compostura? ¿Dónde habló de más? ¿Dónde permitió que una emoción tomara el control? Este ejercicio, aparentemente simple, tenía un efecto acumulativo devastador. Poco a poco, el practicante comenzaba a detectar patrones. Descubría que siempre reaccionaba con ira ante la misma provocación, que siempre sentía miedo ante el mismo tipo de incertidumbre, que siempre buscaba aprobación en los mismos contextos. Y al ver el patrón, algo cambiaba. La reacción dejaba de ser inevitable. Aquí aparece uno de los conceptos más malinterpretados del estoicismo: la apateia. Lejos de significar indiferencia o frialdad, designaba un estado en el cual las emociones ya no gobernaban las decisiones. El individuo seguía sintiendo, pero ya no era arrastrado. Desde una perspectiva histórica, este estado tenía consecuencias prácticas inmediatas. En los tribunales, el hombre calmado hablaba con precisión quirúrgica mientras su oponente se desgastaba emocionalmente. En la política, el individuo que no reaccionaba a las provocaciones obligaba al adversario a exponerse. En la vida privada, la calma se convertía en una forma de autoridad silenciosa. Pero este dominio tenía un precio que pocos estaban dispuestos a pagar. Porque entrenar la calma implicaba renunciar al placer de reaccionar. Renunciar al desahogo, al drama, a la validación emocional que produce el conflicto. El estoico aceptaba voluntariamente una vida interior más austera, más sobria, a cambio de algo infinitamente más valioso: autonomía mental. Los historiadores suelen pasar por alto este punto, pero es esencial entenderlo: la calma no hacía al individuo más débil socialmente, lo hacía menos manipulable. Y en un mundo construido sobre la manipulación de masas, esto era profundamente subversivo. No es exagerado afirmar que el autocontrol estoico funcionaba como una barrera invisible contra el contagio emocional colectivo. Mientras las multitudes oscilaban entre el pánico y la euforia, el individuo entrenado permanecía estable, casi inmune al vaivén psicológico de su entorno. Y esto nos conduce inevitablemente a una pregunta aún más inquietante: ¿qué ocurre cuando una minoría calmada gobierna sobre una mayoría reactiva? Parte 3. La calma como instrumento de poder. Cuando se analizan los grandes cambios de poder en la historia antigua, existe una tendencia persistente a buscar causas externas: derrotas militares, conspiraciones visibles, crisis económicas. Sin embargo, una lectura más cuidadosa de las fuentes revela un fenómeno más silencioso y, por ello, más decisivo: el desplazamiento del poder desde el ruido hacia la quietud. En los pasillos del poder romano, donde cada palabra podía ser utilizada como arma, el hombre que hablaba menos tenía una ventaja desproporcionada. No porque supiera más, sino porque no ofrecía material emocional que pudiera ser explotado. La calma, en este contexto, se convirtió en una forma de blindaje. Los estoicos comprendieron algo que la mayoría de sus contemporáneos ignoraba: el poder rara vez se ejerce mediante la fuerza directa. Se ejerce mediante la gestión de reacciones ajenas. Quien logra provocar ira, miedo o euforia en otro, lo gobierna momentáneamente. Y quien no puede ser provocado, escapa a ese dominio. Esta comprensión transformó la calma en un recurso político de alto valor.
Los relatos de la época describen a ciertos magistrados y generales cuya presencia imponía más que cualquier amenaza explícita. No alzaban la voz. No dramatizaban. Escuchaban. Y ese silencio, tenso, deliberado, obligaba a los demás a rebelarse, a hablar de más, a cometer errores. Desde una perspectiva histórica, esto marca un punto de inflexión. La calma deja de ser una virtud privada y se convierte en una herramienta pública. Un lenguaje no verbal que comunica autoridad sin necesidad de imponerla. Los adversarios no sabían cómo atacar a quien no reaccionaba. Las provocaciones perdían eficacia. Los insultos caían en el vacío. Y en ese vacío, el provocador quedaba expuesto, casi ridiculizado por su propia agitación. No es casualidad que muchos líderes inestables temieran profundamente a los individuos imperturbables. La calma era impredecible. No seguía los guiones emocionales habituales. No ofrecía puntos de apoyo. Este fenómeno se intensificaba en tiempos de crisis. Cuando el miedo colectivo se apoderaba de la población, la figura calmada emergía como un punto de referencia casi magnético. No porque ofreciera soluciones inmediatas, sino porque encarnaba estabilidad. Y en momentos de caos, la estabilidad se percibe como sabiduría. Aquí debemos desmontar un mito moderno, que el liderazgo se basa en carisma y energía. En la antigüedad, y en más ocasiones de las que admitimos hoy, el liderazgo auténtico se manifestaba como capacidad de no perder la compostura cuando todos los demás la habían perdido. El estoico entendía que cada reacción emocional visible reducía su margen de maniobra. Por eso cultivaba una economía estricta de gestos, palabras y emociones. No por frialdad, sino por precisión. Cada respuesta debía ser necesaria. Cada silencio, intencional. Desde el punto de vista social, esta actitud generaba un efecto acumulativo. Las personas comenzaban a ajustar su comportamiento alrededor del individuo calmado. Bajaban la voz. Medían sus palabras. Se volvían más conscientes de sí mismas. La calma no solo regulaba al individuo, regulaba el entorno. Este es uno de los aspectos más inquietantes del estoicismo aplicado al poder. La calma no se impone, se irradia. No obliga, pero condiciona. No controla directamente, pero redefine el campo de juego. Con el tiempo, esta forma de poder silencioso se volvió tan influyente que incluso aquellos que no comprendían su origen intentaban imitarla. Surgieron figuras que fingían calma, que ensayaban el silencio, que copiaban los gestos externos sin haber realizado el trabajo interno. Pero la diferencia era perceptible. La calma auténtica estabilizaba, la impostada tensaba el ambiente. Y así, de manera casi invisible, el dominio interior se convirtió en un criterio de legitimidad. No oficial, no declarado, pero profundamente efectivo. Sin embargo, esta misma calma encerraba un peligro que los propios estoicos reconocieron con lucidez, la desconexión. Porque quien se distancia demasiado de la reacción emocional corre el riesgo de aislarse del tejido humano que gobierna. Y es aquí donde la filosofía vuelve a complejizarse. Parte 4. El peligro de la calma mal entendida. A medida que el estoicismo se difundía entre las élites intelectuales y administrativas del mundo antiguo, surgió una preocupación interna que rara vez se menciona en los resúmenes modernos, el miedo a que la calma degenerara en insensibilidad. Los propios estoicos fueron los primeros en advertir este riesgo, y lo hicieron con una honestidad que desmiente la caricatura de una filosofía rígida y deshumanizada. Desde su perspectiva, la calma no debía amputar la experiencia humana, sino ordenarla. El objetivo nunca fue dejar de sentir, sino evitar que el sentimiento se convirtiera en tirano. Sin embargo, este matiz era fácil de perder, especialmente entre aquellos que se acercaban a la filosofía buscando poder, prestigio o una máscara de superioridad. Los textos de la época señalan con cierta inquietud la aparición de individuos que confundían autocontrol con desprecio, serenidad con frialdad, distancia emocional con elevación moral. Estos falsos estoicos no eran raros, y su presencia generó un debate interno que marcaría la evolución de la doctrina. El problema era sutil pero profundo. Una calma sin empatía erosionaba la confianza social. El individuo demasiado distante dejaba de ser percibido como estable y comenzaba a ser visto como inaccesible, incluso amenazante. En sociedades altamente interdependientes, esta percepción podía resultar tan peligrosa como la impulsividad. Los estoicos más reflexivos insistieron entonces en una distinción clave. La calma debía convivir con la oikeiosis, el reconocimiento del otro como parte del mismo orden humano. Sin este vínculo, la disciplina interior se convertía en aislamiento, y el aislamiento en una forma de debilidad. Desde una óptica histórica,
este ajuste fue crucial. Permitió que el estoicismo no se convirtiera en una doctrina de retiro emocional, sino en una ética de participación consciente. El individuo calmado no se retiraba del mundo, permanecía en él sin ser arrastrado. Este equilibrio se manifestaba de forma práctica. En la vida pública, el estoico escuchaba con atención genuina, no como táctica, sino como reconocimiento de la dignidad del interlocutor. En la vida privada, permitía el afecto, la tristeza y la alegría, pero sin perder la estructura interna que le impedía desbordarse. La calma, en este sentido, se parecía menos a un muro y más a un cauce. No detenía el flujo emocional, lo dirigía. Los historiadores contemporáneos han señalado que esta concepción permitió al estoicismo sobrevivir a contextos políticos radicalmente distintos. Desde la República convulsa hasta el imperio centralizado, la filosofía mantuvo su relevancia porque no exigía la negación de la condición humana, sino su refinamiento. Pero este refinamiento requería vigilancia constante. Los estoicos eran conscientes de que el autocontrol, una vez adquirido, podía convertirse en complacencia. La calma no era un estado permanente, era una práctica que debía renovarse diariamente. Dejar de entrenarla equivalía a perderla. Este énfasis en la práctica continua revela una verdad incómoda: la calma auténtica cansa. Exige atención, presencia y una disposición constante a revisar los propios juicios. No ofrece la gratificación inmediata de la reacción emocional, ni el alivio momentáneo del desahogo. Y, sin embargo, quienes perseveraban reportaban un beneficio que justificaba el esfuerzo, una sensación de coherencia interior rara en tiempos de confusión. Llegados a este punto, el estoicismo ya no puede entenderse solo como una filosofía individual. Se ha convertido en un modelo de comportamiento con implicaciones colectivas profundas. Porque cuando suficientes individuos practican la calma de forma auténtica, el clima emocional de toda una comunidad comienza a transformarse. Esto nos conduce a la última etapa de nuestra reconstrucción histórica. Parte V. La calma como legado y advertencia. Cuando las estructuras políticas del mundo antiguo comenzaron a transformarse de manera irreversible, el estoicismo ya no era una novedad intelectual. Se había convertido en una corriente subterránea, discreta pero persistente, que atravesaba generaciones, adaptándose a nuevos lenguajes sin perder su núcleo esencial. Este fenómeno, observado por historiadores posteriores, resulta particularmente revelador. Las filosofías que sobreviven no son las más brillantes, sino las más funcionales bajo presión. La calma, entendida como dominio interior, reapareció una y otra vez en periodos de crisis. No como consigna pública, sino como refugio privado de quienes debían tomar decisiones en entornos impredecibles. En épocas de estabilidad, esta disciplina parecía innecesaria, incluso excesiva. En tiempos de colapso, se volvía indispensable. Los cronistas tardíos relatan cómo, durante fases de decadencia institucional, ciertos individuos mantenían una claridad desconcertante. No porque ignoraran la gravedad de la situación, sino porque habían aprendido a separar el análisis del pánico. Esta separación, frágil y difícil de sostener, marcaba la diferencia entre quienes reaccionaban tarde y quienes actuaban con precisión. Desde una perspectiva histórica amplia, esto revela una constante inquietante: las sociedades no colapsan primero por falta de recursos, sino por incapacidad emocional para gestionarlos. El exceso de reacción precede al error estratégico. El miedo colectivo precede a la mala decisión. Y la pérdida de calma precede al derrumbe. Por ello, el estoicismo nunca prometió salvar imperios. Prometió algo más modesto y, paradójicamente, más duradero: preservar al individuo cuando el sistema falla. Esta promesa explica su persistencia a lo largo de los siglos, reapareciendo en distintas formas, a menudo despojada de su nombre original. En el mundo contemporáneo, aunque el contexto tecnológico y social es radicalmente distinto, la estructura psicológica del ser humano permanece notablemente similar. Seguimos reaccionando antes de comprender. Seguimos confundiendo urgencia con importancia. Seguimos entregando nuestra atención, y con ella nuestra estabilidad, a estímulos que no controlamos. Desde esta continuidad histórica, la calma estoica adquiere una nueva lectura. Ya no es solo una herencia filosófica, sino una advertencia. Nos recuerda que el mayor riesgo en tiempos acelerados no es la falta de información, sino la incapacidad de procesarla sin desbordarnos. Los estoicos antiguos no pudieron prever redes, pantallas ni flujos constantes de estímulo, pero comprendieron algo más fundamental: la mente humana tiene límites. Y cuando esos límites se sobrepasan, incluso la inteligencia se vuelve inútil. Este reconocimiento llevó a una ética de la atención y la selección.
No todo merece una reacción. No todo pensamiento debe ser seguido. No toda emoción debe ser expresada. Esta sobriedad mental, lejos de empobrecer la experiencia, la hacía más nítida. Históricamente, las personas que internalizaron esta disciplina desarrollaron una relación distinta con el tiempo. No vivían apresuradas. No se dejaban arrastrar por la ansiedad del futuro ni por la culpa del pasado. Actuaban en el presente con una lucidez que, para muchos observadores, resultaba casi inquietante. Y aquí emerge la lección final, formulada no como consuelo, sino como desafío. La calma no es un estado al que se llega, es una postura que se adopta una y otra vez. Frente al conflicto, frente a la incertidumbre, frente a uno mismo. Este tratado no busca idealizar el estoicismo ni proponerlo como solución universal. Como toda disciplina exigente, no es para todos. Requiere renuncias que pocos están dispuestos a aceptar. Exige una honestidad interior que incomoda más que cualquier adversario externo. Pero la historia es clara en un punto. Quienes dominaron su reacción dominaron su destino con mayor frecuencia que quienes intentaron dominar el mundo.